El hombre que la abandonó en la carretera ni siquiera le dio una razón, solo detuvo el coche, abrió su puerta y con una frialdad que le heló los huesos le dijo que bajara. Ella, con un bebé dormido en un portabebés a su lado y otro en sus brazos, no podía creer que su vida se derrumbara de esa manera. El auto se alejó levantando una nube de polvo, dejándola sola bajo el sol implacable, sin agua, sin dinero y con dos pequeñas vidas que dependían enteramente de ella. En la quietud de su granja, un viudo solitario pensaba que sus días de sentir algo habían terminado con la muerte de su esposa. Pero el destino estaba a punto de dejar en su puerta a una mujer desesperada y a dos bebés, encendiendo en su alma una llama de celos y una pasión que creía enterrada para siempre. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El motor de la vieja camioneta de Arturo protestó con un gemido metálico cuando redujo la velocidad. El sol de la tarde caía a plomo sobre los campos de maíz, creando espejismos de agua en el asfalto recalentado. Llevaba una hora conduciendo desde el pueblo, donde había ido a comprar semillas y a aguantar las miradas compasivas de los vecinos. Hacía 2 años que Marta se había ido, y para ello seguía siendo el pobre Arturo, el viudo solitario de la finca del sol. Él ya se había acostumbrado a ese título, a esa soledad que se le había pegado a la piel como una segunda sombra. La camioneta era su único confesionario, el rugido del motor su única conversación la mayor parte de los días. Por eso, la figura que vio al costado de la carretera le pareció una alucinación producto del calor y el silencio. Una mujer. Estaba sentada sobre una maleta raída, con la cabeza gacha, y junto a ella, en el suelo, había un bulto. Arturo frunció el ceño. En estos caminos no pasaba nadie, menos a pie y a estas horas. Su primer instinto fue seguir de largo. Los problemas ajenos ya no eran su asunto. Tenía suficiente con los fantasmas que poblaban su casa y su corazón. Pero entonces la mujer levantó la vista y sus miradas se cruzaron a través del parabrisas polvoriento. Vio la desesperación en sus ojos, una súplica muda que traspasó el blindaje que se había construido alrededor. Y vio el bulto a su lado, no era un bulto, eran 2 portabebés. Sin pensarlo más, pisó el freno. La camioneta se detuvo con una sacudida, levantando una pequeña nube de polvo rojizo que envolvió la escena. Bajó la ventanilla. Necesita ayuda, su voz sonó más áspera de lo que pretendía, oxidada por el desuso. La mujer se puso de pie con dificultad. Estaba pálida, sus labios secos y agrietados. Llevaba un vestido sencillo, manchado de polvo, y sus ojos, grandes y oscuros, estaban llenos de lágrimas contenidas. Por favor, susurró ella, y la voz se le quebró. Mi coche se ha estropeado más atrás, el hombre que me traía, me ha dejado aquí. Arturo vio la mentira en sus ojos, la vergüenza por tener que inventar una excusa. No había ningún coche averiado en kilómetros a la redonda. Sabía leer a la gente, y aquella mujer no era una viajera con mala suerte. Era alguien que huía, o peor, alguien a quien habían desechado. Su corazón, esa piedra inerte que creía tener en el pecho, dio un vuelco doloroso, un eco de la compasión que una vez sintió por todo ser vivo. ¿Y esos niños?, preguntó, aunque la respuesta era obvia. Son mis hijos, dijo ella, con un matiz de orgullo defensivo en su voz. Son gemelos. Leo y Luna. Arturo suspiró, pasándose una mano por la cara. Sentía el sudor frío en la nuca. Esto era un lío. Un lío enorme. Pero no podía dejarla allí. El sol caería en un par de horas y las noches en el campo eran frías y peligrosas. Marta nunca se lo habría perdonado. Suba, dijo, tajante. La llevaré al pueblo. Allí podrá llamar a alguien, o ir a la estación de autobuses. Ella asintió, agradecida, y empezó a recoger los portabebés. Él bajó de la camioneta para ayudarla. Al acercarse, notó lo joven que era. No tendría más de 25 años, quizá 26. Y olía a leche de bebé y a desesperanza.
Sus manos se rozaron cuando él tomó uno de los portabebés y sintió una corriente extraña, la suavidad de su piel contra la suya, callosa por el trabajo. Era una sensación que no experimentaba desde hacía años. La apartó bruscamente, incómodo consigo mismo. Colocó el portabebés con cuidado en el asiento trasero. La mujer, Elena, se presentó mientras subía al asiento del copiloto, colocando al otro bebé a sus pies. Durante el trayecto, el silencio era denso, solo interrumpido por el ronroneo del motor y los suaves ruidos de los bebés dormidos. Arturo no sabía qué decir, y ella parecía demasiado exhausta o avergonzada para hablar. Cuando llegaron a los límites del pueblo, él carraspeó. ¿Tiene a quién llamar? ¿Algún familiar? Elena negó con la cabeza, mirando fijamente sus manos, que jugueteaban nerviosamente en su regazo. No. No tengo a nadie. No puede quedarse en la calle con dos bebés, replicó Arturo, frustrado. La idea de dejarla en la estación de autobuses, a merced de la noche, se le antojaba cruel. Recordó la promesa que le hizo a Marta en su lecho de muerte: nunca dejes de ser un buen hombre, Arturo. Nunca dejes que el dolor te endurezca. Y en ese momento, estaba fallando. Sin saber muy bien por qué lo hacía, giró el volante y tomó el desvío que llevaba de vuelta a su granja. Se quedará en mi casa. Solo por esta noche, dijo, sin mirarla. Mañana veremos qué hacer. Elena levantó la cabeza, y por primera vez vio una chispa de alivio en sus ojos. No sé cómo agradecérselo, de verdad, señor. Arturo, la cortó él. Me llamo Arturo. Y mientras conducía de regreso por el camino de tierra que llevaba a su hogar, se preguntó en qué clase de locura se estaba metiendo. La granja apareció al final del camino, un conjunto de edificios robustos rodeados de campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Era un lugar funcional, sin adornos, como él. Bruto, su viejo pastor alemán, salió a recibirlos ladrando, pero al ver a Arturo, su cola empezó a moverse frenéticamente. Cuando Elena bajó, el perro se acercó a ella con cautela, la olfateó y luego le lamió la mano suavemente, como dándole su aprobación. Arturo observó la escena en silencio. Bruto nunca se había fiado de los extraños. La casa estaba como siempre la dejaba, limpia pero vacía. El fantasma de Marta parecía flotar en cada rincón. Le indicó a Elena la habitación de invitados, la misma que Marta usaba para coser. Hacía 2 años que nadie entraba allí. Puede instalarse aquí, dijo, abriendo la puerta. La habitación estaba cubierta de sábanas blancas para proteger los muebles del polvo. Necesitará cunas, o algo para los bebés. No se preocupe, dijo ella con una pequeña sonrisa. Están acostumbrados a dormir conmigo. Esa noche, mientras Elena bañaba a los gemelos en el lavabo de la cocina con una delicadeza y un amor que a Arturo le encogieron el corazón, él se encontró observándola. La forma en que sus manos se movían, el murmullo suave con el que les hablaba. Hacía mucho tiempo que su casa no se llenaba de vida. Después de que los bebés se durmieran, Elena apareció en el porche, donde él estaba sentado, mirando la oscuridad. Gracias de nuevo, Arturo. Por todo. No es nada, respondió él, hosco. No quería su gratitud. No quería sentir nada. Mañana llamaré a los servicios sociales del pueblo. Ellos podrán ayudarla. Vio cómo la pequeña esperanza en su rostro se desvanecía. Por favor, no lo haga, suplicó. Me quitarán a mis hijos. No tengo papeles, no tengo trabajo, no tengo nada. Solo a ellos. Entonces, ¿qué piensa hacer?, preguntó él, su voz más suave ahora. Ella se encogió de hombros, abrazándose a sí misma. El viento de la noche agitaba su pelo. No lo sé. Creí que Ricardo me amaba. Que quería a sus hijos. Vendimos todo lo que teníamos en nuestra ciudad para venir aquí, porque él tenía una oferta de trabajo. Pero era todo mentira. Solo quería el dinero. Arturo se levantó y se acercó a ella. Por un impulso que no comprendió, le puso una mano en el hombro. Su piel era cálida. Lo siento, dijo, y esta vez lo sentía de verdad. Puede quedarse aquí unos días.
Hasta que piense en algo. Ella lo miró, sus ojos brillando a la luz de la luna. No podría pedirle eso. Ya ha hecho demasiado. Él soltó una risa seca, carente de alegría. Tengo más espacio del que necesito. Y más silencio del que puedo soportar. Y en ese momento, bajo el vasto cielo estrellado, algo cambió entre ellos. La barrera de extraños se resquebrajó, dejando a la vista a dos almas solitarias que, sin saberlo, estaban a punto de encontrar consuelo la una en la otra. Arturo la miró, detallando su rostro. Las suaves curvas de sus mejillas, sus labios entreabiertos, el rastro de cansancio bajo sus ojos que no lograba opacar su belleza. ¿Tienes hambre?, le preguntó, su voz ronca. Ella asintió, con timidez. Dentro, en la cocina, se movieron con una extraña sincronía. Él preparó unos huevos revueltos con chorizo, el plato rápido que comía casi todas las noches. Ella encontró el pan y puso la mesa. Comieron en silencio, pero esta vez era un silencio cómodo, lleno de preguntas no formuladas y de una creciente curiosidad. Tus manos, dijo ella de repente, mirando las manos de él sobre la mesa. Son fuertes. Manos de alguien que trabaja la tierra. Arturo se miró las manos, llenas de cicatrices y callos. Es lo único que sé hacer. Es un trabajo honesto, replicó ella. Mi padre era carpintero. Siempre decía que las manos de un hombre cuentan su historia. ¿Y qué cuentan las mías? Elena sonrió por primera vez, una sonrisa genuina que le iluminó el rostro. Cuentan que eres un hombre que construye, que cuida. Que no se rinde. A Arturo se le atragantó la comida. Nadie le había dicho algo así desde Marta. Nadie había mirado más allá de su caparazón de viudo amargado. Cuando terminaron de cenar, él se levantó para recoger los platos, pero ella lo detuvo. Déjame a mí. Es lo menos que puedo hacer. Sus dedos se rozaron de nuevo, y esta vez la electricidad fue innegable. Arturo retiró la mano como si se hubiera quemado. Como quieras, murmuró, y salió de la cocina, confundido y alterado. Se fue a su cuarto, pero no pudo dormir. Escuchaba los sonidos de la casa, sonidos que no eran los habituales. El suave llanto de un bebé, la voz de Elena cantando una nana, el crujido de las tablas del suelo bajo sus pies. Eran los sonidos de una familia, los sonidos que su casa había perdido hacía 2 años. Y le dolía, pero era un dolor diferente, un dolor agridulce que venía mezclado con algo que no se atrevía a nombrar. A la mañana siguiente, Arturo se despertó con el olor a café recién hecho. Algo que no ocurría desde que Marta vivía. Bajó a la cocina y se encontró a Elena, con los bebés jugando en una manta en el suelo, preparando el desayuno. Llevaba una de las viejas camisas de él sobre su vestido, porque no tenía otra cosa que ponerse. Le quedaba enorme, pero extrañamente, le sentaba bien. Se había recogido el pelo en un moño desordenado, y la luz de la mañana que entraba por la ventana le daba un aspecto casi etéreo. Buenos días, dijo ella, sonriendo. Espero que no te importe. Encontré el café. Está bien, fue todo lo que pudo articular. Se sentó a la mesa, sintiéndose un extraño en su propia casa. Elena le sirvió una taza de café y se sentó frente a él, mientras Leo y Luna balbuceaban a sus pies. He estado pensando, comenzó ella. No puedo abusar de tu hospitalidad. ¿Hay alguna forma en que pueda ganarme el sustento aquí? Puedo limpiar, cocinar, ayudar en el jardín, cualquier cosa. No quiero tu caridad, Arturo. Él la miró. Vio la determinación en sus ojos, el orgullo. No era una mujer que se rindiera fácilmente. Pensó en la casa, en el jardín que Marta tanto amaba y que ahora estaba descuidado. Pensó en las comidas solitarias y en las noches silenciosas. La casa necesita una mano, admitió. ¿Y el jardín? Puedes ayudar con eso. Y con las comidas. A cambio, tienes un techo y comida para ti y tus hijos. ¿Te parece justo? Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas de gratitud. Más que justo. Gracias, Arturo. Así comenzaron a vivir juntos. Los primeros días fueron de ajuste.
Arturo seguía siendo reservado y distante, pero Elena, con su presencia tranquila y su trabajo incansable, fue erosionando poco a poco sus defensas. La casa empezó a cambiar. Las flores volvieron a los jarrones. El olor a pan recién horneado sustituyó al del polvo. Y la risa de los bebés, esos sonidos agudos y puros, empezaron a llenar los vacíos que la pena había dejado. Una tarde, doña Isabel, la vecina más cercana y amiga de la madre de Arturo, apareció sin avisar, como era su costumbre. Llevaba una cesta llena de verduras de su huerto y una curiosidad insaciable. Vio a Elena en el porche, meciendo a Luna en sus brazos, y se detuvo en seco. Arturo, hijo. ¿Quién es esta muchacha?, preguntó con su vozarrón, sin rodeos. Arturo salió, secándose las manos en los vaqueros. Isabel, ella es Elena. Se quedará un tiempo a ayudar en la casa. Isabel entrecerró los ojos, evaluando a Elena de arriba a abajo. Vaya, vaya. Así que el ermitaño ha decidido contratar ayuda. Y con 2 regalitos, dijo, mirando a los bebés con una sonrisa. Se acercó a Elena. ¿Y de dónde has salido tú, bonita? Elena, intimidada, le explicó una versión editada de su historia. Isabel la escuchó asintiendo, y al final, le dio una palmada en el brazo. Hija, has tenido mala suerte con el hombre, pero has tenido la mejor suerte del mundo al encontrarte a este buenazo. Tiene cara de perro enfadado, pero es un cacho de pan. Arturo se sonrojó, algo que no le había pasado en años. Isabel, por favor. No te preocupes, yo te traigo ropa y cosas para los niños, continuó la mujer, ignorándolo. Hay que ayudar. Bienvenida a la finca del sol, Elena. Desde ese día, Isabel se convirtió en una aliada. Le traía ropa, pañales, y lo más importante, conversación. Se sentaba con Elena durante horas, contándole historias del pueblo y, sobre todo, historias de Arturo. A través de ella, Elena descubrió al hombre que se escondía tras la fachada de silencio. Supo de su amor por Marta, de cómo había luchado por ella durante su enfermedad, de cómo había dejado de tocar la guitarra la noche en que ella murió. Cada historia, cada detalle, hacía que su corazón se sintiera más y más atraído por aquel granjero de ojos tristes. Arturo, por su parte, luchaba una batalla interna. Cada día que pasaba, la presencia de Elena se hacía más indispensable. Le gustaba verla en el jardín, con un pañuelo en la cabeza, luchando contra las malas hierbas con una ferocidad que le hacía sonreír. Le gustaba el sabor de sus comidas, que le recordaban a los platos que su madre le preparaba de niño. Le gustaba el sonido de su risa cuando jugaba con los bebés. Y odiaba gustarle tanto. Se sentía culpable, como si estuviera traicionando la memoria de Marta. Una noche, un grito lo despertó. Salió de su habitación de un salto y corrió a la de Elena. La encontró de pie junto a la cama, con Leo en brazos. El bebé lloraba desconsoladamente, con la cara roja y caliente. No sé qué le pasa, dijo ella, angustiada. Tiene fiebre, y no para de llorar. Arturo tocó la frente del bebé. Estaba ardiendo. Hay que llevarlo al médico del pueblo, dijo sin dudarlo. En minutos, estaban en la camioneta, atravesando la oscuridad. Elena iba en el asiento de atrás, abrazando a Leo, susurrándole palabras de consuelo. Arturo conducía, con el corazón en un puño. El miedo en los ojos de Elena, su vulnerabilidad, le hicieron sentir un instinto protector tan feroz que lo asustó. En el consultorio, el doctor Méndez, un hombre mayor y amable, les dijo que solo era una infección de oído. Le dio un antibiótico y les aseguró que el niño estaría bien. De vuelta en la camioneta, con Leo ya más calmado durmiendo en los brazos de su madre, el alivio inundó el pequeño espacio. Gracias, Arturo, dijo Elena desde el asiento trasero. Me asusté mucho. Si hubiera estado sola. No está sola, la interrumpió él, y las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Cuando llegaron a la granja, el sol estaba a punto de salir. Arturo ayudó a Elena a bajar de la camioneta. Estaban de pie, uno frente al otro, en el silencio del amanecer.
Él podía ver las sombras del cansancio bajo sus ojos, y un mechón de pelo se le había soltado del moño, cayéndole sobre la mejilla. Sin pensar, alargó la mano y se lo apartó. Sus dedos rozaron su piel, suave y cálida. El mundo pareció detenerse por un segundo. Sus miradas se encontraron y se sostuvieron. Vio en sus ojos gratitud, admiración, y algo más profundo que le hizo temblar. Quería inclinarse y besarla. Quería borrar la tristeza de su rostro, decirle que todo iría bien, que él la protegería. Pero el rostro de Marta apareció en su mente, sonriente, y el fantasma de la culpa lo golpeó con fuerza. Se apartó bruscamente. Deberías descansar, dijo con voz queda, y se dio la vuelta, dejándola sola en el patio mientras el primer rayo de sol pintaba el cielo de naranja. Elena se quedó allí, con el corazón latiendo a 1000 por hora, confundida por la cercanía y la repentina distancia de Arturo. Tocó su mejilla, en el lugar donde los dedos de él la habían rozado. Había sido un gesto tierno, casi íntimo, y la había dejado sin aliento. Pero su retirada había sido igual de rápida, como si hubiera tocado fuego. Entró en la casa y acostó a los niños, que por fin dormían plácidamente. Se sentó en el borde de su cama, sintiendo una mezcla de esperanza y desilusión. Entendía su dolor, su lealtad a la memoria de su esposa. Doña Isabel le había contado lo mucho que se habían amado. Pero no podía evitar sentir una punzada de tristeza. Arturo había despertado en ella sentimientos que creía muertos y enterrados después de la traición de Ricardo. La forma en que la miraba a veces, cuando creía que ella no se daba cuenta, le decía que él también sentía algo. Pero el muro que había construido a su alrededor parecía impenetrable. Los días siguientes, Arturo se sumergió en el trabajo con una furia renovada. Se iba al campo antes del amanecer y no regresaba hasta el anochecer, cubierto de tierra y agotado. Apenas cruzaban palabra. Elena seguía con sus tareas, cuidando la casa, el jardín y a los niños, sintiendo el peso de la distancia que él había impuesto entre ellos. Una tarde, Javier, uno de los jornaleros más jóvenes que trabajaba para Arturo, se acercó a la casa para pedir agua. Vio a Elena en el porche, leyendo un libro mientras los gemelos dormían en su cochecito. Javier era un muchacho apuesto, con una sonrisa fácil y una mirada coqueta. «Buenas tardes, señora», dijo, quitándose el sombrero. «Elena, por favor», corrigió ella, sonriendo. «Me llamo Elena». «Un nombre precioso, como su dueña», replicó él. «Solo venía a por agua. El patrón nos tiene trabajando a destajo hoy». Conversaron unos minutos. Javier le hizo un par de cumplidos, la hizo reír con una anécdota del pueblo, y se fue, no sin antes lanzarle una mirada de admiración. Lo que ninguno de los dos sabía es que Arturo los había estado observando desde el granero. Y lo que sintió no fue rabia ni indiferencia. Fue una punzada aguda y ardiente en el pecho. Celos. Puros y primarios. Ver a otro hombre hacer reír a Elena, mirarla de esa manera, despertó en él un instinto posesivo que lo desconcertó. Esa noche, en la cena, Arturo estaba más callado que de costumbre. Apenas probó bocado. «¿Pasa algo?», le preguntó Elena, preocupada. «¿Estás bien?». Él levantó la vista de su plato, sus ojos oscuros e intensos. «Vi a Javier hablando contigo esta tarde». Su tono era acusador. Elena frunció el ceño, confundida. «Sí, solo vino a pedir agua. Es un chico muy amable». «Amable», repitió él, con un deje de sarcasmo. «Sé la clase de amabilidad que busca ese muchacho. Es mejor que mantengas las distancias con él». Elena se quedó boquiabierta. «¿Me estás diciendo lo que tengo que hacer? ¿Con quién puedo hablar y con quién no?». «Te estoy diciendo que tengas cuidado», insistió él, levantando la voz. «Vives bajo mi techo. No quiero problemas». «Yo no soy ningún problema», exclamó ella, dolida. Se levantó de la mesa, con los ojos llenos de lágrimas de frustración. «No sé qué te he hecho para que me trates así. Un día eres amable, me ayudas, me haces sentir que tal vez podría tener un lugar aquí. Y al día siguiente, me tratas como si fuera una molestia,
como si te ofendiera con mi sola presencia. No entiendes nada, gritó él, poniéndose también en pie. La tensión entre ellos era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. Estaban muy cerca, sus cuerpos casi rozándose en la pequeña cocina. Entonces explícamelo, le retó ella, su voz temblorosa pero firme. Arturo la miró, a su boca entreabierta, a sus ojos brillantes de furia y de lágrimas. Y en ese momento, toda su lucha interna, toda la culpa y el deseo que había estado reprimiendo, explotaron. Sin decir una palabra más, la tomó por la cintura, la atrajo hacia él con una fuerza que lo sorprendió a ambos, y la besó. Fue un beso desesperado, hambriento, lleno de toda la frustración y la soledad de los últimos 2 años. Elena se quedó paralizada por un instante, pero luego, en lugar de apartarlo, le respondió con la misma intensidad, rodeando su cuello con los brazos. Sus labios se encontraron, se exploraron, contando una historia de dolor y anhelo. Era un beso que lo cambiaba todo. Cuando finalmente se separaron, jadeando, se quedaron mirándose, sin saber qué decir. El sonido de un bebé quejándose en la otra habitación rompió el hechizo. Elena se apartó, llevándose una mano a los labios, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Yo, tengo que ir a ver a los niños, susurró, y huyó de la cocina, dejando a Arturo solo, con el corazón desbocado y el sabor de sus labios aún en los suyos. Se apoyó en la mesa, temblando. ¿Qué demonios había hecho? Había cruzado una línea que se había jurado no cruzar jamás. Y lo peor de todo, lo único en lo que podía pensar era en volver a hacerlo. Las siguientes semanas fueron un tormento exquisito. El beso había roto la presa, y ahora las emociones fluían libremente entre ellos, a veces como un río apacible, otras como un torrente embravecido. No volvieron a hablar de lo que pasó en la cocina, pero el aire estaba cargado de una conciencia mutua, de miradas que duraban más de lo necesario y de roces accidentales que dejaban la piel erizada. Arturo ya no huía al campo. Empezó a buscar excusas para quedarse cerca de la casa, para estar cerca de ella. Un día la encontró intentando arreglar la vieja mecedora del porche, la favorita de Marta. «Déjame a mí», le dijo, su voz suave. Se sentó a su lado y, con sus manos expertas, empezó a trabajar en la madera. Elena lo observaba en silencio, admirando la concentración en su rostro, la forma en que sus músculos se tensaban bajo la camisa. Marta adoraba esta mecedora, dijo él de repente, sin mirarla. Se pasaba las tardes aquí, leyendo. Elena sintió una punzada de dolor. La sombra de Marta siempre estaba allí, entre ellos. Era muy afortunada de tenerte, dijo ella en voz baja. Arturo dejó las herramientas y la miró. No. El afortunado era yo. Se quedaron en silencio, el peso de su pérdida llenando el espacio. Pero entonces, Arturo hizo algo inesperado. Alargó la mano y tomó la de Elena. Sus dedos se entrelazaron. Tú también eres una buena persona, Elena. Valiente y fuerte. Ricardo fue un idiota al dejarte ir. El corazón de Elena se derritió ante sus palabras, ante el calor de su mano sosteniendo la suya. Sabía que él no estaba preparado para olvidar a su esposa, pero tal vez, solo tal vez, su corazón era lo suficientemente grande como para dejar entrar a alguien más. Empezaron a construir pequeños rituales. Por las noches, después de que los niños se durmieran, se sentaban en el porche reparado y hablaban. Le contó sobre su infancia en la granja, sobre sus sueños de ser músico, un sueño que enterró cuando su padre murió y tuvo que hacerse cargo de todo. Ella le habló de su vida antes de Ricardo, de su amor por la pintura, de su pequeña familia que había perdido en un accidente años atrás. Se estaban descubriendo, pieza por pieza, y con cada confesión, el lazo entre ellos se fortalecía. La atracción física también crecía, convirtiéndose en un zumbido constante bajo su piel. Una noche, mientras ella cocinaba, él se acercó por detrás, con el pretexto de coger un vaso del armario. Su pecho rozó su espalda, y se detuvo un instante, inhalando el aroma de su pelo, a champú de manzanilla y a ella. «Hueles bien», susurró cerca de su oído. Elena se estremeció y se giró lentamente, hasta quedar cara a cara. Sus cuerpos estaban a milímetros de distancia.
Sí, preguntó ella, con la voz apenas audible. Sí, respondió él, sus ojos fijos en los de ella. Hueles a hogar. No la besó, pero la intensidad de ese momento fue casi más poderosa que un beso. Era una promesa, un reconocimiento de lo que ella se había convertido para él. Sin embargo, los fantasmas del pasado y las inseguridades no habían desaparecido. Arturo a veces se sentía abrumado por la culpa. Una tarde, Elena entró en su estudio, una habitación que él mantenía siempre cerrada. Lo encontró de pie, frente a un gran retrato de Marta. Era una mujer hermosa, con una sonrisa radiante y ojos llenos de vida. Era preciosa, dijo Elena suavemente. Arturo se sobresaltó. No la había oído entrar. Sí, lo era, dijo, su voz llena de nostalgia. Elena se acercó y se detuvo a su lado. No dijo nada, solo se quedó allí, compartiendo su dolor en silencio. Él la miró, agradecido por su comprensión, por no presionarlo, por no intentar borrar a Marta, sino por respetar su memoria. A medida que la confianza entre ellos crecía, Arturo comenzó a involucrarse más en el cuidado de los gemelos. Aprendió a cambiar pañales, a preparar biberones a medianoche, a calmar los llantos de Leo con una torpe canción de cuna que solo él parecía entender. Descubrió una faceta de sí mismo que no conocía, la de un padre. Verlo con sus hijos, con esa ternura torpe y protectora, hizo que Elena se enamorara de él cada día un poco más. Pero el pueblo no era ciego. Los rumores comenzaron a extenderse como la pólvora. El viudo Arturo tiene una nueva mujer en casa, dicen que es madre soltera, pobre Marta, no la ha respetado ni un minuto. Verónica, la hija del dueño del almacén general, que siempre había tenido un interés romántico en Arturo, fue una de las que más avivó el fuego. Un sábado, cuando Arturo y Elena fueron al pueblo a comprar provisiones, se encontraron con ella a la salida de la tienda. Verónica los miró con desdén, deteniéndose en los gemelos que Elena llevaba en un portabebés doble. Vaya, Arturo. Veo que no pierdes el tiempo, dijo con una sonrisa venenosa. Veo que tienes una nueva familia. Verónica, no es lo que piensas, empezó a decir Arturo. Pero Elena lo interrumpió. Con la cabeza bien alta, miró a Verónica directamente a los ojos. Soy Elena, la nueva ama de llaves de Arturo. Y estos son mis hijos. Él ha sido lo suficientemente amable como para darnos un techo. Verónica soltó una risa burlona. ¿Ama de llaves? Claro. Y yo soy la reina de España. Todo el pueblo sabe lo que pasa en esa granja. Arturo se puso rojo de ira. Ya basta, Verónica. La vida de Elena y la mía no son de tu incumbencia. Y te exijo que le muestres un poco de respeto. Defendió a Elena con tal ferocidad que Verónica se quedó sin palabras. Tomó a Elena del brazo y la guió de vuelta a la camioneta, dejando a Verónica humillada y furiosa en medio de la calle. Durante el viaje de regreso, Elena estaba en silencio. Siento mucho lo que ha pasado, dijo Arturo finalmente. Ella negó con la cabeza. No es culpa tuya. Tenía que pasar tarde o temprano. Tal vez es mejor que me vaya. Te estoy causando problemas. Arturo frenó la camioneta en seco en medio del camino de tierra. Se giró para mirarla, su rostro una máscara de pánico y desesperación. No. No te vayas, dijo, su voz ronca por la emoción. Elena, no te vayas. La tomó de la cara entre sus manos. Tú no eres un problema. Eres lo mejor que me ha pasado en los últimos 2 años. Has traído luz a mi casa, has traído vida. Me has hecho sentir de nuevo. Por favor, no me dejes. Y esta vez, cuando la besó, no hubo rastro de culpa ni de duda. Fue un beso lleno de certeza, de amor y de la promesa de un futuro juntos. Elena le devolvió el beso, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Lágrimas de felicidad, de alivio. Había encontrado su hogar en los brazos de aquel granjero solitario. Al volver a la granja, esa noche fue diferente. Hicieron el amor por primera vez. Fue una entrega total, de cuerpos y almas.
En la oscuridad de la habitación, se contaron sus secretos más profundos, se mostraron sus cicatrices. Y encontraron en el otro la pieza que les faltaba. Arturo le habló de la impotencia que sintió al ver a Marta consumirse, y Elena le confesó el terror que sintió al ser abandonada en aquella carretera. Ya no tienes que tener miedo, le susurró él, abrazándola con fuerza. Nunca más estarás sola. Te lo prometo. En las semanas siguientes, su amor floreció. Ya no se escondían. Se daban la mano en el pueblo, ignorando las miradas curiosas. Reían juntos, trabajaban codo con codo en la granja, y criaban a los gemelos como si fueran hijos de ambos. La finca del Sol se transformó en un verdadero hogar, lleno de amor y esperanza. Pero la felicidad es a menudo un visitante frágil. Una tarde, un coche de lujo, desconocido en esos lares, subió por el camino de la granja y se detuvo frente a la casa. Arturo y Elena, que estaban jugando con los niños en el césped, se pusieron en alerta. Del coche bajó un hombre alto, vestido con un traje caro y una sonrisa arrogante. Era Ricardo. Había vuelto. El mundo de Elena se tambaleó. El hombre que la había destruido estaba allí, en su refugio, en su nuevo hogar. Arturo se puso de pie, interponiéndose entre Ricardo y Elena, su cuerpo tenso como un resorte. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz gélida. Ricardo lo ignoró, sus ojos fijos en Elena. Cariño, he venido a buscarte. A ti y a mis hijos. Cometí un error. Te quiero de vuelta. Ricardo se recostó contra su lujoso coche, cruzado de brazos, con la misma sonrisa petulante que Elena recordaba y odiaba. El sol brillaba en la hebilla de oro de su cinturón y en sus zapatos italianos, un contraste absurdo con el polvo y la honestidad de la granja. El mundo de Elena se había reducido a ese pequeño trozo de césped, con el calor de la espalda de Arturo anclándola a la realidad y el frío de la mirada de Ricardo tratando de arrastrarla de vuelta a la pesadilla. Ricardo, ¿qué haces aquí?, su voz salió como un susurro roto, cargado de incredulidad y miedo. Arturo no se movió, su cuerpo era una muralla de piedra. Ella te ha hecho una pregunta, dijo Arturo, y su voz era un gruñido bajo, el sonido de un trueno lejano que advertía de la tormenta. Largo de mi propiedad. Ricardo soltó una risita, una que no llegó a sus ojos fríos y calculadores. Ah, el granjero. Arturo, ¿verdad? He oído hablar de ti en el pueblo. El noble viudo que recoge a las almas perdidas. Su mirada se deslizó sobre Elena con una familiaridad posesiva que le revolvió el estómago a ella y que hizo que los puños de Arturo se apretaran hasta que los nudillos se le pusieron blancos. No he venido a hablar contigo, amigo. He venido a por mi familia. Se adelantó un paso, su sonrisa ahora dirigida a Elena. Mi amor, sé que estás enfadada. Tienes todo el derecho. Fui un estúpido, un cobarde. Pero he pasado los peores meses de mi vida sin ti, sin mis hijos. Me di cuenta de mi error. He vuelto para arreglarlo todo. Tengo un apartamento precioso en la ciudad, un trabajo nuevo. Podemos tener la vida que siempre soñamos. Las palabras eran suaves, ensayadas, pero para Elena sonaban a veneno. ¿La vida que soñaron? La vida que ella soñó era una de honestidad y amor, no la que él le ofrecía, basada en mentiras y apariencias. Vio a Leo y Luna, ajenos a la tensión, balbuceando en la manta. Su instinto maternal rugió dentro de ella, feroz y protector. No, dijo Elena, y esta vez su voz fue clara y firme. Tú no tienes familia aquí. La abandonaste en una carretera como si fuera basura. No vuelvas a llamarme, mi amor. No vuelvas a llamarlos, tus hijos, delante de mí. La sonrisa de Ricardo vaciló por una fracción de segundo. No esperaba esa resistencia. Elena, no seas dramática. Fue un mal momento, estaba presionado, asustado. Los hombres cometemos errores. Eso no fue un error, Ricardo. Fue una elección, intervino Arturo, su paciencia agotándose. Ahora haz tu elección final y desaparece de aquí antes de que te eche yo mismo. Ricardo finalmente miró a Arturo, su expresión ahora teñida de desprecio. ¿Y tú qué eres para ella? ¿El Salvador?
No te equivoques, granjero. Tan pronto como se canse de oler a estiércol, volverá corriendo conmigo a la civilización. Ella está hecha para más que esto. Antes de que Arturo pudiera reaccionar, Elena se movió, pasando por su lado hasta quedar cara a cara con Ricardo. Su pequeña estatura no importaba, la fuerza que emanaba de ella lo hacía parecer insignificante. Este olor, dijo ella, inspirando profundamente el aire del campo, es el olor del trabajo duro, de la honestidad. Es el olor de mi hogar. Es el olor del hombre que me salvó cuando tú me dejaste para morir. Así que no, Ricardo, no me cansaré. He encontrado mi lugar. Y no es contigo. Su rechazo fue tan absoluto que Ricardo se quedó sin palabras. La ira reemplazó su falsa compostura, su rostro se contrajo en una mueca fea. Ya veo. Te ha llenado la cabeza de tonterías. Muy bien. Si así es como quieres jugar, juguemos. Su mirada se desvió hacia los gemelos y su voz se volvió peligrosamente suave. Son mis hijos, Elena. Llevan mi sangre. Y un juez podría estar muy interesado en saber que su madre, sin un céntimo, vive de la caridad de su amante en una granja perdida, mientras que su padre, un hombre de éxito, puede ofrecerles un futuro brillante. Piénsalo. Se dio la vuelta, se subió a su coche con una calma deliberada y arrancó el motor. Antes de irse, bajó la ventanilla y miró a Elena. Te daré unos días para que entres en razón. Por el bien de los niños. Y con esa amenaza colgando en el aire, se fue, dejando tras de sí solo el silencio y una nube de polvo que tardó en asentarse. En cuanto el coche desapareció, las piernas de Elena fallaron. Arturo la atrapó antes de que cayera, la envolvió en sus brazos y la sostuvo con fuerza mientras los sollozos que había estado conteniendo finalmente la rompían. Lloró por el miedo, por la rabia, por la injusticia de que ese hombre pudiera volver y amenazar la frágil felicidad que había construido. Tranquila, mi amor, tranquila, le susurraba Arturo al oído, meciéndola suavemente. Estoy aquí. No voy a dejar que te haga daño. No voy a dejar que se los lleve. La llevó dentro, sentándola en el sofá. Se arrodilló frente a ella y le tomó la cara entre sus manos ásperas. Mírame, Elena. Mírame. No estás sola en esto. Somos nosotros contra él. ¿Entiendes? Juntos. Ella asintió, las lágrimas todavía cayendo por sus mejillas. Tengo tanto miedo, Arturo. Él tiene dinero, tiene poder. Yo no tengo nada. Tienes lo más importante, dijo él, su voz vibrando con convicción. Los tienes a ellos. Y me tienes a mí. Y esta granja. Este es nuestro hogar. Lucharemos por él. Lucharemos por ellos. Se inclinó y la besó, un beso que no era de pasión, sino de promesa. Un beso que sabía a sal y a seguridad, que le decía que su ancla no se iba a mover, sin importar la fuerza de la tormenta. Esa noche, ninguno de los dos durmió mucho. Yacían en la cama, abrazados, mientras los gemelos dormían en sus cunas al otro lado de la habitación. Cada pequeño ruido del exterior los sobresaltaba. El fantasma de Ricardo parecía haberse instalado en la casa. No puedo dejar de pensar en sus palabras, susurró Elena en la oscuridad. ¿Y si un juez le cree? ¿Y si me los quita? Arturo la apretó más contra él, su cuerpo una fuente de calor y fuerza. No lo hará. Porque verán lo que yo veo. Una madre increíble que vive por y para sus hijos. Verán a dos niños felices y sanos. Y verán a un cobarde que los abandonó. Le acarició el pelo, su tacto calmante. Elena, dijo en voz baja, casi tímida. Quiero que sepas, lo que dije ahí fuera, que me tienes, lo decía en serio. Esto no es solo, no eres solo alguien a quien ayudo. Tú y Leo y Luna, sois mi vida ahora. Ella se giró en sus brazos para mirarlo, la luz de la luna que se filtraba por la ventana iluminando sus rasgos serios. Le tocó la mejilla, sintiendo la barba de un día raspar suavemente su palma. Arturo, me salvaste de más maneras de las que crees. No solo me diste un techo. Me devolviste la fe.
Me hiciste creer que podía volver a ser feliz, que merecía ser amada. ¿Crees que yo no siento lo mismo? Su voz era un murmullo ronco. Estaba muerto por dentro, Elena. Solo existía. Tú me devolviste a la vida. La atmósfera en la habitación cambió, la tensión del miedo se mezcló con la urgencia del deseo. Era la necesidad de afirmarse mutuamente, de reclamar sus cuerpos y sus almas frente a la amenaza que acechaba afuera. Hazme el amor, Arturo, susurró ella, su voz temblorosa de emoción. Quiero sentirte. Quiero que me recuerdes que esto es real. Él no necesitó más invitación. Sus labios se encontraron en un beso profundo y posesivo. Sus manos recorrieron sus cuerpos con una familiaridad desesperada, cada caricia un desafío a Ricardo, cada gemido un himno a su amor. Era una unión feroz y tierna, un acto de refugio y de rebelión. Mientras estaban entrelazados, piel contra piel, sus corazones latiendo al unísono, se susurraban sus anhelos más secretos, sus deseos más profundos. Eres mía, Elena, gruñó él contra su cuello, su aliento caliente enviando escalofríos por su espalda. Dilo. Soy tuya, respondió ella sin aliento, arqueándose contra él. Solo tuya, mi granjero. Dame todo de ti. Llena este vacío que él dejó con tu amor. Y él lo hizo. La amó hasta que el amanecer pintó el cielo, borrando las sombras de la noche, si no de sus corazones, al menos sí de su habitación. Al día siguiente, la realidad volvió con la luz del sol. Sabían que no podían quedarse de brazos cruzados. Después de desayunar, doña Isabel apareció, como si tuviera un sexto sentido para los problemas. He visto el coche de ese sinvergüenza en el hotel del pueblo, anunció sin preámbulos, dejando una cesta con huevos frescos sobre la mesa de la cocina. Y el muy desgraciado está contando a todo el que quiera oírle que ha vuelto para rescatar a su familia de un granjero que se aprovecha de su pobre y confundida mujer. Elena palideció. Arturo golpeó la mesa con el puño. Tenemos que hacer algo, dijo Isabel con seriedad. No conozco mucho de leyes, pero sé que los padres tienen derechos, incluso los malos padres. Necesitáis un abogado, y uno bueno. Tenía razón. Ese mismo día, dejaron a los gemelos al cuidado de Isabel, una prueba de la profunda confianza que habían depositado en la anciana, y condujeron hasta la ciudad más cercana. Encontraron el despacho de un abogado de familia, un hombre llamado a señor Ramírez, de aspecto cansado pero mirada inteligente. Le contaron toda la historia, desde el abandono en la carretera hasta la amenaza de Ricardo. El señor Ramírez los escuchó pacientemente, tomando notas. Cuando terminaron, se recostó en su silla y suspiró. La situación es complicada, dijo sin rodeos. Legalmente, el señor Ricardo es el padre biológico y tiene derechos parentales. El hecho de que las abandonara es terrible, pero difícil de probar en un tribunal sin testigos. Él alegará que fue una disputa, que se arrepintió de inmediato y que pasó meses buscándola. Su estabilidad financiera frente a la suya, señora, miró a Elena con compasión, es un factor que los jueces, lamentablemente, tienen muy en cuenta. Entonces no podemos hacer nada, preguntó Arturo, la frustración tiñendo su voz. No he dicho eso. Podemos luchar. Necesitamos demostrar que el bienestar de los niños está con su madre. Necesitaremos testimonios de su carácter, Elena. Y del de usted, Arturo, como la figura estable en sus vidas. Necesitaremos probar que Ricardo es una influencia negativa. Será una batalla larga, costosa y muy desagradable. Él intentará pintarla a usted como una mujer inmoral, y a usted, Arturo, como un oportunista. Las palabras del abogado cayeron sobre ellos como una losa. El viaje de vuelta a la granja fue silencioso, cada uno perdido en sus propios temores. Cuando llegaron, Isabel los recibió con los bebés alimentados y dormidos. Les dio una mirada de comprensión y les preparó un té fuerte. No pongáis esas caras de funeral, les regañó suavemente. He visto peores tormentas. Esto también pasará. Lo importante es que estáis juntos. Sus palabras, sencillas y directas, fueron un bálsamo. Esa noche, la incertidumbre pesaba sobre ellos. Mientras estaban sentados en el porche,
viendo las estrellas aparecer, Elena le tomó la mano a Arturo. Arturo, no tienes que hacer esto. Esta no es tu lucha. No quiero arrastrarte a mi desastre. Si me voy. Él le puso un dedo en los labios, silenciándola. Ni siquiera termines esa frase, dijo con una seriedad que la estremeció. Dije que estamos juntos en esto, y lo decía en serio. ¿Crees que podría quedarme aquí, en esta casa vacía de nuevo, sabiendo que estás ahí fuera, luchando sola? Imposible. Esta es mi lucha porque tú eres mi vida. Tu desastre es mi desastre. Tu victoria será mi victoria. El amor y la gratitud que sintió Elena por él en ese momento fueron tan abrumadores que no pudo hablar. Simplemente apoyó la cabeza en su hombro, y se quedaron así, extrayendo fuerza el uno del otro bajo el manto de la noche. Mientras tanto, Ricardo no perdía el tiempo. Empezó a tejer su red en el pueblo. Con su ropa cara y sus modales encantadores, cuando le convenía, se presentaba como el padre arrepentido. Invitaba a rondas en el único bar del pueblo, contaba su historia de amor trágico y su desesperación por recuperar a sus hijos. Verónica, encantada de tener un aliado en su animosidad hacia Elena, se convirtió en su principal portavoz, añadiendo detalles inventados sobre la dudosa moralidad de Elena y las intenciones lascivas de Arturo. Algunas personas, las que siempre disfrutaban del chisme, le creyeron. Pero otras, las que conocían a Arturo de toda la vida, las que habían visto el cambio en él desde que Elena llegó, se mantuvieron escépticas. Unos días después, Ricardo subió la apuesta. Apareció en la granja de nuevo, pero esta vez Arturo estaba en el campo más alejado, revisando el sistema de riego. Elena estaba sola en el jardín, quitando malas hierbas, con los bebés durmiendo a la sombra de un viejo roble. Te dije que entrarías en razón, dijo Ricardo, apareciendo de repente junto a la valla. Elena se sobresaltó, poniéndose de pie de un salto, su corazón martilleando contra sus costillas. Vete de aquí, Ricardo. No eres bienvenido. Nuestra casa era más bonita, ¿recuerdas? El apartamento con vistas al parque, continuó él, ignorándola, su tono meloso y condescendiente. Leo y Luna merecen eso, no este barro. Leo y Luna merecen amor y seguridad, algo que tú nunca podrías darles. Ricardo se rió, pero su risa no tenía alegría. Se acercó más a la valla, su rostro se endureció. Escúchame bien, Elena. Estoy tratando de ser amable. Te estoy ofreciendo una salida fácil. Vuelve conmigo. Olvidaremos todo esto. Seremos una familia. Pero si me obligas a luchar, lo haré. Y ganaré. Y cuando lo haga, me aseguraré de que no vuelvas a ver a esos niños. ¿Lo entiendes? El miedo puro, helado, atenazó a Elena. Vio el veneno en sus ojos y supo que no estaba mintiendo. No le importaban los niños, solo le importaba ganar, poseerla, controlarla. Eres un monstruo, susurró ella. Justo en ese momento, el ladrido furioso de Bruto resonó en el aire. El perro corrió hacia la valla, gruñendo y mostrando los dientes. Poco después, apareció Arturo, corriendo, con una pala en la mano y la cara desencajada por la furia. Te dije que te mantuvieras alejado de mi propiedad y de mi mujer, gritó, su voz retumbando en el valle. Lárgate ahora mismo o juro que te enterraré en este mismo campo. La visión de Arturo, enorme, furioso, y con un pastor alemán enseñando los colmillos, fue suficiente para que Ricardo retrocediera. Esto no ha terminado, gritó mientras se retiraba hacia su coche. Recibirás noticias de mi abogado. Arturo se quedó allí, jadeando, hasta que el coche desapareció. Luego, tiró la pala y corrió hacia Elena, que temblaba incontrolablemente. La abrazó, enterrando su rostro en su pelo. Ya pasó. Estoy aquí. No te tocará. El enfrentamiento los dejó a ambos conmocionados, pero más decididos que nunca. Sabían que Ricardo no se detendría ante nada. Empezaron a prepararse para la batalla legal, recopilando todas las pruebas que podían. Arturo habló con doña Isabel, con el doctor Méndez, con el dueño de la tienda de semillas, con todos los que habían visto a Elena y su dedicación a los niños.
Todos accedieron a testificar a su favor. La comunidad, la de verdad, la que importaba, estaba cerrando filas a su alrededor. Pero Ricardo tenía unas bajo la manga, uno más cruel y devastador de lo que jamás hubieran imaginado. Una semana después del último enfrentamiento, mientras Elena estaba en el pueblo comprando alimentos, con los gemelos en su cochecito, un coche oficial se detuvo a su lado. Una mujer con un traje severo y una carpeta bajo el brazo se bajó. «Señora Elena Morales», preguntó la mujer, su tono frío e impersonal. «Soy la señora García, de los Servicios de Protección Infantil. Hemos recibido una denuncia anónima expresando grave preocupación por el bienestar de sus hijos. Se alega que viven en un entorno inadecuado y negligente. Necesito acompañarla a su domicilio para una evaluación inmediata». El mundo de Elena se inclinó sobre su eje. La sangre huyó de su rostro. Sabía, con una certeza aplastante, que Ricardo estaba detrás de esto. La denuncia anónima era su obra. Estaba tratando de usar el propio sistema diseñado para proteger a los niños para arrancárselos. «No, no puede ser», tartamudeó. «Mis hijos están perfectamente. Están sanos, felices». «Eso es lo que yo determinaré», la cortó la señora García. «Por favor, no ponga resistencia. Solo empeorará las cosas». Con el corazón hecho añicos, sintiendo las miradas curiosas de la gente del pueblo sobre ella, Elena no tuvo más remedio que obedecer. Llamó a Arturo, su voz un hilo de pánico. Él le dijo que iba para allá, que no se preocupara, pero ella podía oír la ira contenida y el miedo en su voz también. La señora García la siguió hasta la granja. Cuando Arturo llegó, la encontró ya dentro, inspeccionando cada rincón de la casa. Miraba el polvo en los estantes altos, comentaba la antigüedad de los muebles, cuestionaba la presencia de un perro grande cerca de los bebés. Cada observación era una puñalada en el corazón de Elena. La hizo sentir como una criminal en su propio hogar, en el único refugio que había conocido. La entrevista fue aún peor. Se sentaron en la sala de estar, Elena y Arturo a un lado, la señora García al otro, tomando notas frenéticamente. Sus preguntas eran invasivas, humillantes. ¿Cuál es exactamente su relación con el señor Arturo, la dueña de la casa? ¿Tiene usted algún ingreso propio? ¿Quién le proporciona la comida y la ropa a los niños? ¿Está consciente de que vivir en una relación no formalizada puede considerarse un entorno inestable para los menores? Arturo intentó intervenir. Señora, con todo respeto, Elena es la mejor madre que he conocido. Estos niños son su mundo. Yo solo la estoy ayudando, ofreciéndole a mi familia un lugar seguro para vivir. La señora García lo miró por encima de sus gafas. ¿Su familia? Pero no son su familia legal, ¿verdad, señor? Legalmente, usted es un extraño para estos niños. Cada palabra estaba diseñada para despojarlos de su legitimidad, para reducir su hogar lleno de amor a una simple y fría definición legal. Elena se defendió lo mejor que pudo, describiendo su rutina diaria, el cuidado meticuloso que tenía con Leo y Luna, el amor que los rodeaba. Pero podía ver en los ojos impasibles de la mujer que ya había tomado una decisión, que la denuncia anónima había envenenado el pozo antes de que ella tuviera la oportunidad de sacar agua limpia. Después de casi 2 horas, la señora García se levantó. «Haré mi informe», dijo, cerrando su carpeta. «Debido a la naturaleza de la denuncia y a la situación de vida inestable, realizaremos visitas de seguimiento sin previo aviso. Les aconsejaría que comenzaran a regularizar su situación. Un tribunal no verá con buenos ojos el arreglo actual». Se fue, dejando un silencio helado y pesado en la casa. Elena se derrumbó en el sofá, su rostro entre las manos. Esta vez no lloró. Estaba más allá de las lágrimas, en un lugar de puro y desolado terror. Ricardo lo había hecho. Había convertido su santuario en una prisión bajo escrutinio, su amor en una debilidad y su maternidad en un caso abierto. Arturo se sentó a su lado y la rodeó con el brazo. Él no dijo «todo va a estar bien». Sabía que esas palabras sonarían huecas. En su lugar, se quedó en silencio, compartiendo su dolor, su furia, su miedo. El sol comenzó a ponerse,
pintando el cielo con colores brillantes que parecían una burla a la oscuridad que había envuelto sus vidas. Afuera, la vida de la granja continuaba, las vacas mugían para ser ordeñadas, los grillos comenzaban su canción nocturna. Pero dentro de la casa, todo se había detenido. Elena finalmente levantó la cabeza, sus ojos oscuros y llenos de una nueva y terrible resolución. «Tengo que irme, Arturo», dijo, su voz carente de emoción. «Ella tiene razón. Mientras esté aquí, te estoy poniendo en peligro a ti y, lo que es peor, estoy poniendo en peligro a mis hijos. Si me voy, si desaparezco, tal vez él me deje en paz. Es la única manera de protegerlos». Arturo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «No. Absolutamente no», dijo, su voz áspera. «No vas a ninguna parte. ¿Crees que dejarte huir es la solución? ¿A dónde irías? ¿A otra carretera, a empezar de cero de nuevo? No. Ricardo no va a ganar, Elena. Y ese hijo de puta no nos va a destruir. Vamos a luchar. Si el sistema quiere papeles, le daremos papeles. Si quieren estabilidad, les daremos la cosa más estable que hayan visto nunca». La miró fijamente, sus ojos ardiendo con una intensidad que la hizo contener el aliento. «Cásate conmigo, Elena. Cásate conmigo». La propuesta de Arturo quedó flotando en el aire cargado de la sala, suspendida entre el olor a tierra mojada que entraba por la ventana y el amargo sabor de la desesperación. Elena lo miró, sus ojos muy abiertos por la sorpresa, buscando en los suyos cualquier indicio de lástima o de un sacrificio desesperado. Pero lo que encontró fue una certeza tan sólida como las viejas vigas de roble que sostenían el techo de la casa. No era una oferta nacida del pánico, era una declaración forjada en el fuego de la adversidad. «Casarme contigo», susurró, la palabra extraña en sus labios, casi un sacrilegio en medio de tanto miedo. «¿Por qué? ¿Por qué harías eso, Arturo? Sería una mentira, un matrimonio por conveniencia para satisfacer a una trabajadora social. No puedo pedirte eso. Atarte a mis problemas, a mis hijos, de una manera tan permanente». Él ahuecó su rostro con sus manos, forzándola a mantener la mirada. Sus pulgares acariciaron sus pómulos, borrando el rastro de lágrimas que ella ni siquiera se había dado cuenta de que habían caído. «No sería ninguna mentira, Elena. ¿Crees que no he pensado en esto cada noche desde que te besé por primera vez en la cocina? ¿Crees que cuando te hago el amor no me imagino un para siempre?» Estaba esperando el momento adecuado, un momento con flores y una puesta de sol, no con la amenaza de perderte cerniéndose sobre nosotros. Pero el momento es ahora. Su voz se quebró ligeramente por la emoción, una vulnerabilidad que rara vez mostraba. «Te amo, Elena. Amo a tus hijos como si fueran míos. Y si el mundo necesita un papel para reconocer lo que ya es verdad en mi corazón, que somos una familia, entonces le daremos ese maldito papel. Cásate conmigo. No para el mundo, ni para los servicios sociales. Cásate conmigo para nosotros. Para que seamos el señor y la señora de esta granja. Para que seamos el equipo más fuerte que este pueblo haya visto jamás. Dime que sí, mi amor. Dime que me dejarás luchar por ti, no como tu protector, sino como tu esposo». Las lágrimas brotaron de nuevo de los ojos de Elena, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de miedo, sino de un alivio tan profundo que era casi doloroso. Era la sensación de que alguien la sostenía con tanta firmeza que sus pies, que habían estado tambaleándose sobre un precipicio, por fin encontraban tierra firme. Todo el amor que sentía por este hombre bueno y rudo, un amor que había crecido en el silencio y en la ternura, la abrumó por completo. Asintió, incapaz de hablar, y luego susurró: «Sí. Sí, Arturo. Me casaré contigo». Él la besó entonces, un beso que sellaba un pacto no solo de amor, sino de guerra. No había delicadeza en él, sino una feroz determinación, la promesa de que, a partir de ese momento, sus batallas serían las de ambos. Era un juramento hecho no ante un altar, sino en la humilde sala de estar de una granja, con el futuro de su familia en juego, y fue más sagrado que cualquier ceremonia.
Se casaron 3 días después, en la oficina del juez de paz del pueblo. Fue una ceremonia sin lujos, con doña Isabel como testigo y el señor Ramírez, su abogado, como el segundo. Elena llevaba un sencillo vestido de verano blanco que Isabel le había regalado, y Arturo llevaba la mejor camisa que tenía, la que no estaba manchada de aceite de tractor. Los gemelos, en brazos de Isabel, gorjeaban y balbuceaban durante los votos, sus pequeñas voces un recordatorio constante de por qué estaban haciendo esto. Cuando el juez los declaró marido y mujer, Arturo levantó el velo improvisado de Elena, un trozo de encaje antiguo que había sido de Marta y que Isabel insistió en que usara, y la besó. Ante los ojos del mundo, eran legalmente una familia. Por la noche, celebraron con una cena sencilla en la granja. Isabel cocinó su famoso estofado, y descorcharon una botella de vino que Arturo había estado guardando para una ocasión especial. Después de que Isabel se fue, se quedaron solos en el porche, la novedad de sus alianzas de oro brillando bajo la luz de la luna. ¿Se siente diferente?, preguntó Elena, girando el anillo en su dedo. Señora Castillo, dijo Arturo, probando el nombre en voz alta, una sonrisa dibujándose en su rostro. No, no se siente diferente. Solo se siente, correcto. Más sólido. Le tomó la mano, sus dedos entrelazando los de ella. Pero que sepas una cosa. A pesar de porque lo hicimos tan rápido, no considero esto un matrimonio de conveniencia. Quiero ser un buen esposo para ti, Elena. Quiero hacerte feliz, todos los días. Ya lo haces, Arturo, dijo ella, apoyando la cabeza en su hombro. Ya lo haces. Esa noche, hicieron el amor como marido y mujer. Hubo una nueva intimidad entre ellos, una sensación de pertenencia que trascendía la pasión. Le confió sus miedos sobre si alguna vez podría reemplazar a Marta en su corazón, y él le aseguró con besos y palabras susurradas que ella no estaba reemplazando a nadie. Que estaba creando un capítulo completamente nuevo y hermoso en su vida. Le confesó su terror de no ser un buen padre, y ella lo tranquilizó, diciéndole que era el único padre que Leo y Luna habían conocido, un padre de corazón, que era lo único que importaba. Al día siguiente, armados con su certificado de matrimonio, visitaron al señor Ramírez. El abogado sonrió genuinamente al verlos. Felicidades, dijo. Este es un gran paso. Le da una base legal sólida. Ahora, he estado investigando al señor Ricardo. Abrió una carpeta. Parece que nuestro padre modelo tiene algunos trapos sucios. Acumuló deudas de juego importantes en su ciudad anterior, motivo por el cual la presionó para que vendieran todo y se mudaran. La supuesta oferta de trabajo que tenía aquí era una mentira. Estaba huyendo de sus acreedores. Sospecho que se gastó su dinero y ahora, por alguna razón, necesita proyectar una imagen de estabilidad, probablemente para un nuevo negocio o estafa. Una familia recuperada se ve muy bien en papel. La información era impactante, pero también encajaba perfectamente. Ricardo nunca se había preocupado por ellos, solo eran peones en su juego. Esto nos ayuda, continuó Ramírez. Pinta un cuadro de un hombre inestable y deshonesto. Combinado con el testimonio de doña Isabel y otro sobre su dedicación, Elena, y el hecho de que ahora están casados y Arturo está dispuesto a adoptar legalmente a los niños, nuestro caso es mucho más fuerte. La palabra adoptar golpeó a Arturo con la fuerza de una revelación. Miró a Elena y vio la misma emoción reflejada en sus ojos. No era algo que hubieran discutido, pero de repente se sintió como el siguiente paso natural y obvio. Darles a los niños no solo su corazón y su hogar, sino también su nombre. Mientras tanto, Ricardo recibió la noticia del matrimonio como un puñetazo en la cara. Se enteró a través de Verónica, quien se lo contó con un placer sádico. Su primer instinto fue la ira. Habían burlado su plan. Pero su abogado, un tiburón de ciudad que había contratado, le aconsejó una nueva estrategia. No podían atacar el matrimonio directamente, pero podían pintarlo como lo que era, una farsa desesperada. Y, sobre todo, podían centrarse en el eslabón más débil, Elena. Comenzó una campaña de acoso sutil pero implacable. Llamadas telefónicas a horas intempestivas que colgaban en cuanto Elena contestaba.
Un coche similar al suyo aparcado al final de su camino durante horas, solo para desaparecer cuando Arturo salía. Una vez, Elena encontró un ramo de rosas negras en la puerta principal, sin nota, un símbolo macabro que la dejó temblando durante horas. Cada incidente estaba diseñado para desestabilizarla, para hacerla sentir insegura en su propio hogar, para que pareciera una madre paranoica y mentalmente frágil ante los servicios sociales. Y estaba funcionando. Elena se volvió nerviosa, sobresaltándose con cada ruido. Empezó a dudar de su propia cordura. Arturo hizo todo lo que pudo para tranquilizarla, instaló cerraduras adicionales e incluso se quedó trabajando más cerca de la casa, pero la sensación de asedio era constante. La señora García, de los servicios sociales, volvió para una de sus visitas sin previo aviso. Llegó justo después del incidente de las flores. Encontró a Elena pálida y con los ojos enrojecidos, y aunque la casa estaba impecable y los niños bien cuidados, anotó en su carpeta la visible angustia emocional de la madre. Ricardo estaba ganando la guerra psicológica. La tensión empezó a hacer mella en la pareja. Una noche, después de una llamada silenciosa, Elena se derrumbó. No puedo más, Arturo. Me estoy volviendo loca. Siento que me vigila constantemente. No puedo dormir, apenas como. Lo sé, mi amor, lo sé, la consolaba él. Pero eso es lo que él quiere. Quiere quebrarnos. No podemos permitírselo. Pero tal vez lo consiga, gritó ella, la frustración saliendo a borbotones. ¿Y si tienen razón? ¿Y si no soy una buena madre? Estoy tan asustada que a veces no puedo ni pensar con claridad. No digas eso, exclamó él, tomándola por los hombros, quizás con más fuerza de la necesaria. Eres la madre más fuerte que conozco. No dejes que ese bastardo te meta sus mentiras en la cabeza. Es fácil para ti decirlo. No es a ti a quien miran como si estuvieras loca. No es tu capacidad como madre la que están juzgando. Se miraron, ambos con el corazón roto y la impotencia grabada en sus rostros. Era la primera gran pelea desde que se casaron, alimentada no por la falta de amor, sino por un exceso de miedo. Se dieron cuenta de que estaban permitiendo que Ricardo se metiera entre ellos. Esa noche durmieron espalda contra espalda, un abismo helado entre ellos en la cama. Pero a la mañana siguiente, Arturo se despertó y encontró a Elena mirándolo, sus ojos llenos de arrepentimiento. Lo siento, susurró ella. No debería haberte gritado. No es culpa tuya. Él se giró y la atrajo hacia sí, besando su frente. No, lo siento yo. No debería haber minimizado tu miedo. Estamos en esto juntos, ¿recuerdas? Nunca lo olvides. No contra el otro. Nosotros contra él. Siempre. El perdón fue tan sanador como un bálsamo. Se aferraron el uno al otro, su amor fortalecido por haber superado esa primera fisura. Decidieron contraatacar. Por consejo de Ramírez, empezaron a documentar cada incidente de acoso, fechas, horas, descripciones. Instalaron una cámara de seguridad en la entrada de la granja. Se negaron a ser víctimas. Arturo también tuvo una idea. Con la ayuda de doña Isabel, organizaron una pequeña fiesta en la granja, un bautizo simbólico para los gemelos. Invitaron a toda la gente del pueblo que los apoyaba, el médico, el dueño de la tienda, algunos de los jornaleros con sus familias. El objetivo era doble, celebrar su nueva vida y mostrar a cualquiera que estuviera observando, y sabían que Ricardo o sus espías lo estarían, que no estaban aislados, que tenían una comunidad sólida a su alrededor. La fiesta fue un éxito. La granja se llenó de risas y música. La gente trajo regalos para los bebés y comida para compartir. Arturo, por primera vez en más de 2 años, sacó su vieja guitarra. Con los dedos un poco torpes al principio, comenzó a tocar una suave melodía. Y luego cantó. Le cantó una canción a Elena, una que había escrito para ella en las noches de insomnio. Era una canción sobre una mujer que llegó con la sequía y trajo la lluvia, sobre cómo encontró flores creciendo en el campo baldío de su corazón. Mientras cantaba, todos se callaron. No era una voz profesional,
pero estaba llena de una emoción tan cruda y real que a más de una persona se le llenaron los ojos de lágrimas. Elena lo miraba, con los gemelos en su regazo, y sentía un amor tan inmenso que creía que iba a estallar. Era la validación, la celebración de su amor, pública y sin vergüenza. El momento fue tan poderoso que, durante unos días, incluso el miedo retrocedió. La cámara de seguridad captó el coche de Ricardo pasando lentamente por la carretera durante la fiesta, una prueba más para su archivo. Parecía que la marea estaba empezando a cambiar a su favor. Pero Ricardo tenía un último y venenoso truco preparado. La primera audiencia preliminar en el juzgado de familia fue fijada. Estaban nerviosos, pero preparados. Ramírez les había asegurado que solo sería para establecer los próximos pasos. Cuando entraron en la sala, Ricardo ya estaba allí, con su traje impecable y una expresión de solemne preocupación. Pero no estaba solo. A su lado estaba Verónica. Y cuando el abogado de Ricardo se puso en pie para hacer su declaración inicial, el suelo se abrió bajo los pies de Arturo. Señoría, comenzó el abogado con voz suntuosa, estamos aquí para discutir la custodia de los hijos de mi cliente, actualmente en posesión de su madre, Elena Morales. Sin embargo, hay un factor agravante que debemos abordar. Tenemos una testigo, la señorita Verónica Grijalva, que está dispuesta a declarar bajo juramento que, antes de la llegada de la señora Morales, ella y el señor Arturo Castillo mantenían una relación sentimental estable. Una relación que el señor Castillo terminó abruptamente para iniciar un romance con la señora Morales, quien, según la testigo, lo sedujo con el fin de asegurarse un hogar y una figura paterna para sus hijos. El jadeo de Elena fue audible en la sala silenciosa. Miró a Arturo, su rostro era una máscara de incredulidad y traición. Arturo estaba paralizado. «Eso es una mentira», gritó, poniéndose en pie antes de que Ramírez pudiera detenerlo. «Yo nunca he tenido una relación con esa mujer». «Señor Castillo, silencio», ordenó el juez. El abogado de Ricardo continuó, imperturbable. La señorita Grijalva también testificará que el señor Castillo, en la intimidad, le confesó su profunda infelicidad tras la muerte de su primera esposa, su soledad y su vulnerabilidad. Argumentamos que la señora Morales se aprovechó de un hombre en duelo, manipulándolo para que se casara con ella y asegurar así su propia estabilidad, creando un entorno familiar falso y construido sobre el engaño. Lo cual es perjudicial para los menores. Era un golpe maestro de maldad. Usaron el amor genuino de Arturo por Marta, su dolor, y lo retorcieron para convertirlo en un arma contra él. Usaron su bondad hacia Elena para pintarlo como un tonto manipulado. Y, con Verónica como su cómplice, crearon una narrativa de adulterio y engaño que, aunque completamente falsa, sonaba plausible para un juez que no los conocía. Salieron del juzgado sintiéndose como si hubieran sido atropellados por un tren. El viaje de vuelta fue en un silencio sepulcral. Elena no podía mirar a Arturo. La semilla de la duda, aunque ilógica y absurda, había sido plantada en la tierra fértil de su miedo. ¿Y si había algo de verdad? ¿Y si Arturo solo estaba con ella por soledad, por pena? ¿Era ella solo un parche para su corazón roto? Cuando llegaron a la granja, Elena se fue directamente a la habitación, sin decir palabra. Arturo la siguió, su corazón latiendo con fuerza. «Elena, tienes que creerme», le suplicó. «Jamás he tocado a Verónica. Jamás. Te lo juro por la memoria de Marta, te lo juro por mi amor por ti». Ella se dio la vuelta, sus ojos nadando en confusión y dolor. «No sé qué creer, Arturo. Todo esto, es demasiado. Ricardo sabe exactamente dónde golpear para hacerme daño. Y acaba de usar tu pasado, tu amor por tu esposa, contra ti. ¿Cómo vamos a ganar contra alguien tan cruel?» Arturo se acercó y la tomó de los brazos, con delicadeza. «Mirándome a los ojos ahora mismo», dijo con una intensidad tranquila. «Mirándome y viendo la verdad. Olvida a los abogados, a los jueces, a Verónica, a Ricardo. Solo mírame a mí, tu esposo. Te amo. Eres la mujer que amo. Elegí construir esta vida contigo. No por soledad, sino porque tú la haces digna de ser vivida. Cree en eso.
cree en nosotros. Porque si dejamos que esto nos separe, entonces Ricardo ya ha ganado. Sus palabras la alcanzaron, atravesando las capas de miedo y duda. Miró en sus ojos y vio la sinceridad, el amor inquebrantable que la había sostenido desde el primer día. La verdad de su relación era más fuerte que cualquier mentira que pudieran inventar. Se arrojó a sus brazos, sollozando, y él la sostuvo, su refugio contra el mundo. Supieron entonces que la batalla final no se libraría en un juzgado, sino en sus corazones. Si podían mantener su fe el uno en el otro, si podían ser un frente unido e inquebrantable, entonces ninguna mentira, por muy bien construida que estuviera, podría destruirlos. El siguiente paso era desmantelar la mentira de Verónica. Arturo sabía que iba a ser sucio y doloroso. Tenía que exponerla por lo que era, una mujer despechada y rencorosa. Esa noche, se sentó con su guitarra, no para cantar una canción de amor, sino para recordar. Rebuscó en su memoria cada interacción, cada palabra, cada mirada que había compartido con Verónica a lo largo de los años. Recordó su constante coqueteo, sus intentos fallidos de invitarlo a salir, la forma en que ella había torcido su amabilidad y cortesía, convirtiéndolas en su mente en algo que nunca fueron. Y recordó algo más, algo que podría ser la clave. Recordó que Javier, el joven jornalero, había salido con Verónica durante un breve periodo el año anterior, y que la relación había terminado muy mal. Javier había dejado de trabajar para él poco después, diciendo que quería probar suerte en otro lugar. Tal vez, solo tal vez, Javier sabía algo que pudiera desenmascarar a Verónica. Encontrar a Javier era ahora su prioridad. No sabía dónde estaba, pero tenía que intentarlo. Se estaba preparando para salir a buscarlo cuando el señor Ramírez llamó, su voz sonando extrañamente excitada. Arturo, no te vas a creer esto. La cámara de seguridad que instalaste ha captado algo. No en tu entrada. Activé la grabación por movimiento y anoche grabó algo en la carretera, junto al viejo granero abandonado a 1 kilómetro de tu casa. No entiendo, dijo Arturo, confundido. ¿Qué tiene que ver conmigo? La cámara grabó un coche deteniéndose. El coche de Ricardo. Y otra persona se subió a su coche. Estuvieron allí casi 1 hora. No podemos ver sus caras claramente, pero tengo la matrícula del segundo coche. Hubo una pausa. Le pertenece a Verónica Grijalva. Arturo se quedó en silencio, una ira fría y clara apoderándose de él. Los tenía. Los tenía conspirando juntos. Ya no era solo su palabra contra la de ella. Era una imagen. Ramírez, dijo Arturo, su voz era mortalmente tranquila. Creo que sé cómo podemos darle a esto el toque final. Voy a encontrar a un viejo amigo. La caza había comenzado, y ahora Arturo no solo defendía, sino que también atacaba. Arturo colgó el teléfono, sintiendo una oleada de adrenalina fría que despejó por completo el miedo y la confusión. La imagen mental que le describió Ramírez, el coche de Ricardo y el de Verónica juntos en la oscuridad, en una carretera rural, fue el fósforo que encendió la pólvora. Era la prueba tangible de la conspiración, del veneno que habían estado tejiendo pacientemente. Sabía que Javier era la pieza que faltaba, el detonante que haría estallar la mentira de Verónica en 1000 pedazos. Dejó a Elena con doña Isabel, explicándole su plan. Cuídala. No la dejes sola ni un segundo, le dijo a la anciana, quien asintió con una determinación feroz en su mirada arrugada. Tú ve, hijo. Caza a esa serpiente. Condujo hasta el pueblo, pero no al bar ni a la tienda. Fue al lugar donde se reúnen los jornaleros al amanecer, buscando trabajo para el día. No buscaba a Javier directamente, sino su rastro. Tras unas cuantas preguntas discretas y un par de billetes entregados con sigilo, un hombre mayor y curtido por el sol le dio la información que necesitaba. Javier se fue al norte, a las granjas del condado vecino. Decía que el aire aquí se había vuelto irrespirable. La familia Rojas lo contrató, tienen el campo de fresas más grande de la región. Arturo ni siquiera pasó por su casa. Condujo durante 3 horas, siguiendo las indicaciones, con el motor de su camioneta como el único sonido compañero. Encontró la finca Rojas justo cuando el sol de la tarde empezaba a descender,
tiñendo de oro los extensos campos de fresas. Vio a Javier a lo lejos, cargando cajas en un camión, con la espalda encorvada por el cansancio. «¡Y Javier!», gritó, y el joven se dio la vuelta, con una mezcla de sorpresa y recelo en su rostro. Se sentaron en la parte trasera de la camioneta de Arturo, compartiendo una botella de agua mientras los últimos recolectores se marchaban. Arturo fue directo al grano. «Sé que las cosas con Verónica no terminaron bien. Y sé que estás aquí por ella. Lo que no sé es qué pasó». Javier suspiró, pasando una mano por su pelo sudoroso. «Esa mujer está loca, Arturo. Loca de celos por ti. Cuando salíamos, no podía pasar 5 minutos sin mencionarte. Arturo ha hecho esto, Arturo diría aquello. Me trataba como si fuera un sustituto, un peón para ponerte celoso. Al principio no le hice caso, pensé que solo te admiraba. Pero luego, se volvió obsesiva». Hizo una pausa, recordando. «La noche que rompimos, tuvimos una pelea terrible. Me acusó de no ser como tú. Y entonces me lo confesó todo. Me dijo que un día sería suyo, que tenía un plan. Dijo que te conocía mejor que nadie, que sabía lo solo que estabas y que si no le hacías caso por las buenas, lo harías por las malas. Me reí de ella, le dije que era patética. Y me amenazó. Me dijo que si le contaba a alguien lo que me había dicho, me arruinaría la vida en el pueblo, que convencería a su padre para que nadie me diera trabajo. Le creí. Por eso me fui. Tenía miedo». La confesión de Javier era más de lo que Arturo se había atrevido a esperar. No era solo el testimonio de un exnovio resentido, era la prueba de una obsesión premeditada. «¿Estarías dispuesto a testificar, a contarle esto a un juez?», preguntó Arturo, su voz era queda pero intensa. Javier lo miró, el miedo luchando con el sentido del deber en sus ojos. «Ella podría arruinarme, Arturo. Y si no haces nada, ella podría arruinarme a mí. A mi esposa. Y lo que es peor, podría costarle a 2 bebés inocentes su madre», replicó Arturo. «Yo te protegeré. Me aseguraré de que no te falte trabajo, aquí o donde quieras. Pero necesito tu ayuda. Necesitamos tu ayuda». Hubo un largo silencio, solo roto por el canto de los grillos. Finalmente, Javier asintió. «Lo haré», dijo con firmeza. «Lo haré. Nadie merece lo que les está haciendo a ustedes». Con Javier de vuelta en el pueblo, protegido en una habitación de la casa de doña Isabel, las piezas finales del rompecabezas de Ramírez encajaron. Tenían el video de la reunión secreta, tenían la motivación de la testigo clave de la oposición, y ahora tenían a alguien dispuesto a exponerla bajo juramento. Ramírez preparó una moción de emergencia para el juez, presentando las nuevas pruebas y solicitando la desestimación inmediata de la declaración de Verónica, acusándola de perjurio y conspiración. El día del juicio final, el aire en la sala era eléctrico. Ricardo llegó con su abogado, con la misma confianza arrogante. Verónica se sentó detrás de ellos, lanzándole a Elena una mirada de puro odio. Pero Elena, sosteniendo la mano de Arturo con firmeza, se la devolvió sin pestañear. La duda había desaparecido, reemplazada por una fuerza de acero. Ya no era la mujer asustada de la carretera. Era la esposa de un granjero, la madre de 2 niños, y estaba lista para luchar por su familia hasta el final. Cuando el abogado de Ricardo llamó a Verónica al estrado, Ramírez simplemente dijo: «La defensa no tiene objeciones, señoría. De hecho, estamos ansiosos por escuchar lo que la señorita Grijalva tiene que decir». La confianza en su tono desconcertó a la otra parte. Verónica repitió su historia ensayada, hablando de su supuesta relación con Arturo, de sus confidencias, del dolor que le causó su traición con Elena. Lo hizo bien, sonando convincente, la víctima perfecta. El abogado de Ricardo terminó su interrogatorio con una sonrisa satisfecha. Luego llegó el turno de Ramírez. Se acercó a Verónica con calma. «Señorita Grijalva, ¿usted amaba al señor Castillo?» «Sí, profundamente», respondió ella, con un falso temblor en la voz. «¿Y por eso quería lo mejor para él?» «Por supuesto». «Entonces, por supuesto,
no conspiraría con el hombre que intenta destruir la felicidad del señor Castillo, ¿verdad? Verónica palideció ligeramente. No sé de qué habla. Ramírez se dirigió al juez. Señoría, solicito permiso para mostrar una prueba en video. Un video de la cámara de seguridad del señor Castillo, con fecha y hora, que muestra a la señorita Grijalva reuniéndose en secreto en un coche con el señor Ricardo a altas horas de la noche, justo después de su última comparecencia. El alboroto en la sala fue inmediato. El rostro de Ricardo se descompuso, y miró a Verónica con furia. Ella estaba boquiabierta, sin palabras. Mientras un secretario judicial preparaba el video, Ramírez continuó su ataque. Mientras esperamos, me gustaría hacerle otra pregunta, señorita Grijalva. ¿Conoce a un hombre llamado Javier Solís? El color desapareció por completo del rostro de Verónica. Él trabajó en la granja. No lo conozco bien. Qué extraño, dijo Ramírez, revisando sus notas. Porque el señor Javier Solís está aquí hoy. Y está dispuesto a testificar bajo juramento sobre una conversación que tuvo con usted, en la que usted le confesó su obsesión por el señor Castillo y le detalló su plan, para tenerlo, por las buenas o por las malas. También está dispuesto a testificar que usted lo amenazó para que se fuera del pueblo si alguna vez hablaba. ¿Le gustaría que llamara al señor Solís al estrado ahora, o prefiere retractarse de su declaración? Verónica miró desesperadamente al abogado de Ricardo, pero él se apartó, viendo cómo su caso se desmoronaba. Miró a Ricardo, cuyos ojos eran fríos como el hielo. Estaba sola. Entró en pánico. Es mentira. Él me acosaba. Ricardo me prometió que me ayudaría. Y me dijo que si lo ayudaba a recuperar a sus hijos, él se aseguraría de que Arturo viera lo mala que era esa mujer y volviera conmigo, gritó, implicándose a sí misma y a Ricardo en una cascada de histeria y confesión. Era todo lo que el juez necesitaba oír. Golpeó su mazo con una fuerza que hizo temblar la sala. El caso fue desestimado de inmediato. La custodia total de Leo y Luna fue otorgada a Elena. El juez inició un proceso por perjurio contra Verónica y otro por manipulación de testigos y coacción contra Ricardo. La pesadilla había terminado. Salieron del juzgado al sol brillante, parpadeando como si salieran de un largo y oscuro túnel. Se abrazaron allí mismo, en los escalones, un abrazo que liberó meses de tensión, miedo y angustia. Elena lloraba, pero esta vez eran lágrimas puras de felicidad. Arturo besó su pelo, sus mejillas, sus labios. Se acabó, mi amor. Se acabó. Somos libres. Fueron recibidos en la granja por una multitud de amigos y vecinos, liderados por doña Isabel, con botellas de sidra y una pancarta torpemente pintada que decía «Felicidades, familia Castillo». La celebración fue genuina, una efusión de alegría comunitaria. Mientras el sol se ponía esa noche, Arturo y Elena se escaparon al porche, ahora su lugar sagrado. Los niños dormían profundamente, a salvo en su hogar para siempre. Arturo tomó su guitarra. Tocó la misma canción de amor que le había cantado en la fiesta, y esta vez, Elena cantó con él en voz baja, uniéndose a la melodía de su vida. Unos meses más tarde, se encontraron de nuevo en el juzgado, pero en una ocasión muy diferente. Era para finalizar la adopción. Arturo firmó los papeles, su mano firme sobre la de Elena. A partir de ese día, Leo y Luna no solo tendrían su corazón, sino también su apellido. Se convirtieron legalmente en Leo Castillo y Luna Castillo. Al salir, Arturo se detuvo y miró a Elena, sus ojos llenos de una emoción abrumadora. Marta quería hijos más que nada en el mundo, dijo en voz baja. El médico nos dijo que no era posible. Fue la gran tristeza de nuestra vida. Tocó la mejilla de Elena, su toque lleno de reverencia. Y ahora tú me has dado el regalo que siempre soñé. Me has hecho padre. Me has dado una familia completa. Me has dado todo. Elena lo besó, un beso que contenía toda la gratitud por el hombre que la había salvado de todas las formas posibles. Y tú me has enseñado lo que es el verdadero amor. El que no abandona, el que lucha, el que construye un hogar en medio de la tormenta.
La vida en la finca del sol floreció. Leo dio sus primeros pasos en el mismo porche donde sus padres se habían enamorado. Luna dijo papá antes que mamá, para deleite de Arturo. La granja ya no era un lugar de soledad, sino un hogar bullicioso lleno de risas, de pequeños llantos, de carreras y del sonido constante del amor. Ricardo, sumido en problemas legales y deudas, desapareció de sus vidas para siempre, una figura patética y lejana de una pesadilla pasada. Verónica, avergonzada y condenada por la comunidad, se mudó del pueblo poco después. Ellos, sin embargo, encontraron su paz no en la caída de sus enemigos, sino en la fuerza de su propia felicidad. El granjero solitario ya no estaba solo, y la madre abandonada había encontrado su refugio eterno. Construyeron una vida basada no en la perfección, sino en la resiliencia, una vida tejida con los hilos de segundas oportunidades, el poder curativo de la bondad y la verdad inmutable de que el hogar no es un lugar, sino la persona que te sostiene cuando crees que vas a caer. Unos años más tarde, la familia Castillo se amplió de nuevo. Esta vez, fue con una pequeña niña que tenía los ojos oscuros de su madre y la sonrisa testaruda de su padre. Una niña que fue concebida no desde la necesidad o el miedo, sino desde el amor puro y sereno. Se convirtió en la prueba viviente de su final feliz, un final que habían luchado, ganado y merecido con cada fibra de sus seres. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que la vida de soltero sin responsabilidades era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Arturo y Elena es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en la sangre ni en las convenciones, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo que se construye día a día. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través de la lucha y la lealtad, en la persona que siempre debimos ser. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.